Debido al enorme volumen de consultas que vengo recibiendo referido a cómo ayudar a alguien cercano que estaba atravesando por una adicción, decidí armar este video. Y hay diferentes cuestiones que hay que trazar bien para poder dar una respuesta seria sobre el asunto. En primer lugar, que no hay algo para hacer sobre el fenómeno del adicto o de la adicción que sea correcto y válido para todos los casos. No hay una solución unívoca, unilateral, lineal, determinada y protocolarizada para curar a todos los adictos o ayudarlos por igual. Por supuesto que esto no quiere decir que no haya que hacer nada. Además, tiende a ser engañoso, porque cuando se razona sobre el fenómeno, se tiende a decir, ¿no? Porque si ustedes me escuchan todo lo que tengo para decir, alguien podría llegar a pensar o decir, pero entonces no hay nada para hacer. No. Hay muchísimo para hacer en términos preventivos. Ahora, cuando ya alguien está dentro de una adicción, todo lo que se puede hacer puede llegar a ser hasta contraproducente. Pero esto no es una invitación a no intentar tocar la esfera de la toxicomanía. Pero insisto, insistir sobre ella o cortar el proceso de forma abrupta por la violencia de un otro que fuerza una internación, que está preocupado y que quiere que el otro se cure, también puede llegar a ser contraproducente. No significa que lo vaya a hacer en todos los casos. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de hablar o hacer determinados enunciados. Lo que yo vengo detectando en todos los casos en los que hay un fracaso sobre el abordaje de las toxicomanías, y me refiero específicamente al caso donde hay una pareja o afecto muy cercano que precipita una interrupción del proceso y genera una internación y un corte abrupto con la sustancia, lo que yo detecto es que a ese sujeto le queda un monto de excitación residual que además inaugura nuevos desafíos dentro de la propia clínica. Porque también pasa que estos sujetos adquieren terapia o apoyo terapéutico muy sólido hacia el interior de las instituciones o cuando reciben tratamiento, y eso termina haciendo que después los familiares queden desconcertados o queden más enloquecidos que el propio sujeto. Entonces también los familiares o a los seres queridos de esta persona empiezan a exigir funcionamientos que son contraterapéuticos. Por ejemplo, ya está, que salga, que venga a trabajar, ya está bien, o no. Y es como que casi boicotearan, casi boicotearan y tiraran de la misma soga. Como si haber estado tan cerca y tan adentro del propio proceso adictivo les hubiera dejado a ellos una excitación residual también. No simbolizable. A ese sujeto que se lo sustrajo del fenómeno adictivo y se lo indujo a una suerte de abstinencia idealizada y mediada por el amor y la calidez de esos otros que están muy preocupados por él, el sujeto entra como en un estado de imposibilidad de investir el mundo. Hay como una excitación residual con la cual el sujeto se identifica y se empieza a interrogar cosas que no van a ningún lado. Pero los que tienen un problema, ¿no serán ellos? ¿Que no pueden tolerar que yo sea como soy? ¿Qué quieren los otros de mí? ¿Solo quieren que deje de consumir? ¿No me pueden querer como soy? ¿Me seguirían queriendo incluso si vuelvo a consumir? ¿Cómo puede ser que los demás consuman y ellos sean queridos y yo no? ¿Por qué a mí se me impone esa condición para vincularme? ¿Acaso por no poder consumir esa sustancia hay algo malo en mí? ¿Hay algo aberrante? ¿Soy una anormal? ¿Por qué los demás pueden entrar en contacto con eso y poder seguir con sus vidas y yo no? Entonces, incluso el propio proceso terapéutico se ve obstaculizado por esto que es indecible, indescifrable, irrepresentable. Porque justamente en lo que escucharon recién, no hay ninguna representación de nada. No hay un lugar de ese sujeto en el mundo. Hay todas cosas sueltas. Una excitación residual. Pero que después termina teniendo su tramitación o termina empezando a salir a la luz cuando el sujeto se permite tener lo que diríamos recaídas. Y esto no significa que las recaídas sean algo positivo, sino que son algo posible a pensar como un intento no consciente por soltar cierto monto de excitación que no está pudiendo ser simbolizado ni representado. Que también si se vuelve a cortar muy abruptamente por la culpa, queda como proceso incompleto. Pero muchas otras veces son recaídas definitivas.
Son unas recaídas donde el sujeto finalmente acaba el proceso, lo termina el proceso toxicómano, se agota, porque el sujeto entra con la materialidad del vacío de la existencia que no está pudiendo ser colmado con ese objeto que creyó que estaba pudiendo colmar. Que su propio cuerpo le señalizó, porque recordemos que ese objeto pasó a ser parte de su cuerpo, que quizás podía llegar a resolver la falta. Entonces hay recaídas que son justamente las que habilitan como posibilidad la recuperación. Son la precondición a todo tratamiento posible de la toxicomanía. Y ahí es cuando termina de empezar el proceso. Cuando el sujeto termina de tocar, muchas veces se escucha el tocar fondo, tocar de verdadero fondo. El sujeto necesita reasegurarse una vía real para tramitar esa excitación residual que quedó coagulada. Porque es una trampa creer que en un dispositivo terapéutico, por no decir analítico, ese monto de excitación residual que quedó por cortar un proceso que el sujeto no decidió cortar, ¿sí? Porque no lo decidió. Este es el tema. Porque detrás de la decisión, lo que hay detrás y lo que se suele pensar es en un sujeto que se está responsabilizando. Ahora, esto no significa, porque son muchas aclaraciones las que hay que hacer, esto no significa que decirle al sujeto, listo, hacete cargo vos, si querés curarte, curate vos, no. Pero es que la condición necesaria, indispensable, obligatoria, inomitible para que alguien se recupere es decidir salir. Si no está la decisión de salir por motus propio, todo lo que se puede hacer alrededor termina por realmente agotar a los que están alrededor y terminan presos o capturados del fenómeno de la adicción. Porque el fenómeno de la adicción nos remite a lo no representable. Se ha intentado decir mucho al respecto de qué sucede, cuándo, por qué alguien se vuelve adicto, cuál es la causa, si es una personalidad o no. El asunto acá, aparte que cada sujeto le encuentra un sentido particular al uso de un tóxico, eso sí está. La función del tóxico está, Ernesto Sinatra. La función del tóxico está. Ahora, pierde función el tóxico cuando el sujeto pasa a incorporar al tóxico como si fuera de forma objetiva una parte del cuerpo. Porque a ese sujeto, cuando se le sustrae la sustancia o corta el vínculo con ese proceso que es fuertemente estragante, cuando se lo corta abruptamente, ese sujeto experimenta una amputación. La abstinencia podría incluso llegar a pensarse como un intento de ese psiquismo de mantener una relación alucinatoria con ese miembro del cuerpo que fue sustraído. Y ahí, por ejemplo, podríamos pensar en el clásico caso del sujeto que está en abstinencia y empieza a soñar con la sustancia o en consumirla, o interrogarse de forma latente, de forma casi ensoñada durante la vigilia, estando despierto, cómo sería volver a probarla. ¿Qué le pasaría si volviera a consumir? ¿Y si en otro momento de su vida la prueba y no le hace mal? Un órgano interno que fue quitado y que debe retornar. Porque si no, al sujeto le falta aquello que, paradójicamente, fuente de su enfermedad, también puede ser la fuente decisoria de salir. Porque son realmente pocos, por no decir ninguno, los casos en los que la abstinencia es curativa por sí misma. La abstinencia sí funciona, solo funciona porque es un sujeto que tiene un punto de detención con respecto a ese funcionamiento de la sustancia tan estragante. Pero no es que la abstinencia en sí misma sea curativa por sí misma. Porque es una gran paradoja, es como afirmar que la cura de la bulimia está en dejar de vomitar. Entonces la cura de la adicción está en empezar a dejar de consumir. No, no funciona de esa manera. Bien, en el psiquismo hay representaciones, hay ideaciones, hay montos de energía que circulan, que están, que deben ser ligados, que deben ser representados y que a menudo no están articulados porque lo que muchos autores piensan es que en la adicción lo que se juega es la relación del sujeto con el vacío. Un vacío que nos atraviesa a todos en realidad. Por eso es muy tentador para la gente que incluso ni siquiera están en una toxicomanía o que tiene un consumo problemático, pensar todo en términos de tóxico. Relación tóxica, el otro tóxico, la otra tóxica, adicción. Cuestiones que no van a ningún lado porque, en definitiva, son señalamientos que se intentan hacer con respecto a sujetos que están intentando operar sobre el propio vacío que nos atraviesa a todos. La falta. Sujetos barrados. Bien, sujetos barrados.
Entonces, retomando, lo que en términos generales puede ser una interesante orientación a tener en cuenta es hacerle saber a ese otro capturado por el fenómeno toxicómano que cuenta con el entorno cuando él quiera salir. Si hay que repetirlo, se repetirá, se lo reiterará y se lo hará saber nuevamente. Pero no esto de estar tan atrás o tan detrás. ¿Habrán sujetos a los que esto les pueda haber servido? ¿Que el sujeto después pueda haberlos interpretado como muestras de cariño que lo hayan hecho salir? Sí. Pero, al mismo tiempo, también hay que decirlo, acompañar no es facilitar y amar no es encubrir. Uno no puede ponerse en el lugar del sostén de toda la angustia de un otro que está intentando lidiar con el vacío de la existencia mediante el arrojamiento de su propio cuerpo y la incorporación compulsiva de una sustancia o de una modalidad de goce. Porque puede ser una sustancia, puede ser el celular, puede ser los videojuegos, puede ser las compras compulsivas, puede ser la ludopatía, pueden haber muchos fenómenos. En todos hay algo a recortar, al menos de forma superficial, que pueda habilitar una clínica incipiente. Pero después, en lo que respecta a todos los otros, digamos, en lo que respecta, mejor dicho, a los núcleos de todos los fenómenos, hay una singularidad irrepresentable, que es el mismo sujeto al que le tiene que poner nombre y de la cual ese mismo sujeto se tiene que responsabilizar para dar lugar al deseo de vivir una vida de otra manera, en otros términos, en unos términos que no impliquen estar solo con un objeto. El otro día leía en una publicación, porque cada vez me sale más contenido relacionado al tema, por la propia actividad que yo tengo en redes, los algoritmos me recomiendan a mí este tipo de contenido. El otro día vi una publicación que me pareció excepcional, decía, chicas, ríndanse, no le podemos ganar a las sustancias. Aparte, la publicación tenía cientos de miles de likes, y los comentarios eran de, obviamente, todas mujeres, que reafirmaban ese mensaje, ¿no? Incluso una llegaba a preguntarse y decía, ¿pero qué le ven? Insinuando, ¿no podés ver acaso lo bello que hay en un otro por fuera de la dimensión objetal, pura y concreta, material? Y esa pregunta es la misma que no está siendo respondida desde el lugar del que está padeciendo una adicción.